En el presente trabajo hablaremos sobre la clasificación de los parásitos y cómo afectan estos al ser humano. Parásitos intestinales por protozoos. Moeba histolítica es una ameba cosmopolita que parasita el 10% de los humanos y se encuentra presente en todo el mundo. Esta ameba es el agente causal de la amebiasis, tanto en hombres como en mamíferos. En cuanto al ciclo de vida, la infección se adquiere a través de los alimentos y también del agua, las manos contaminadas. Los parásitos se multiplican en el intestino y se eliminan por la materia fecal. Las formas infectantes están constituidas por quistes. Las hortalizas, principalmente que son regadas con aguas contaminadas, son importante fuente de infección, así también como los alimentos crudos, el agua sin hervir, los artrópodos y las manos sucias son los principales vehículos de la infección. En cuanto a las manifestaciones clínicas, este va a generar lo que es dolor abdominal, diarrea, flatulencia, pérdida de peso, fiebre. Esto se produce por la invasión tisular en el colon por el parásito, pero en otras ocasiones también puede ser asintomática. Para el diagnóstico de este parásito se va a utilizar un examen coprológico que consiste en la utilización de un portaobjetos al cual se le coloca suero fisiológico, se coloca un cubreobjetos y posteriormente se lleva la visualización al microscopio. También vamos a observar mediante biopsias, las cuales se utiliza una parte de tejido donde generalmente se ocupa las ulceraciones y se identifica el parásito. Pruebas inmunológicas y de materia fecal también se van a utilizar, donde se utiliza el método de ELISA y donde vamos a utilizar anticuerpos monoclonales y policlonales que se encuentran en el diagnóstico para generar una especificidad y sensibilidad del 90%. En cuanto a los cultivos, estos no son un procedimiento de diagnóstico de rutina, se utilizan por lo general en laboratorios especialistas para preparar antígenos, para estudios bioquímicos, farmacológicos, inmunológicos. Giardia lamblia. Es predominante en niños y presenta en la actualidad una prevalencia creciente tanto en países tropicales como no tropicales. Es un protozoo flagelado. En cuanto al ciclo de vida, las infecciones se presentarán a través de los alimentos como el agua, también por las manos. Los parásitos se van a multiplicar en el intestino y se van a eliminar mediante la materia fecal. Las formas infecciosas están constituidas por quistes. Las hortalizas serán una fuente importante de contaminación por este parásito. Los alimentos crudos también. El agua tiene que hervirse adecuadamente. Y los artrópodos y las manos sucias son vehículos de infección. En cuanto a las manifestaciones clínicas, este parásito en zonas endémicas, la mitad de las personas con esta parasitosis van a ser asintomáticas. Y los síntomas que presentan principalmente son dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, vómito, fiebre. En cuanto a la giardiasis aguda, esta será más común en los viajeros no inmunes, lo cual se infectan al llegar a las zonas endémicas. Ahora tenemos el diagnóstico, que se lo va a realizar mediante un examen coprológico, en el cual vamos a colocar en un portaobjetos suero fisiológico que lo vamos a cubrir con un cubreobjetos. Posteriormente vamos a utilizar el microscopio para la visualización del parásito. También tenemos lo que son las biopsias y así también los antígenos en materia fecal. En este caso se va a utilizar el método de ELISA, que utiliza anticuerpos monoclonales y policlonales. Esto es muy recomendable ya que tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 90% para identificar este tipo de parásitos. Para evitar el contagio es importante realizar el lavado permanente de manos, de los alimentos.
Parasitosis intestinales por el minto. Ascaris lumbricoides. Fue reconocido en el antiguo Egipto y antes se lo relacionaba con las lombrices de tierra. Es un parásito intestinal que afecta al hombre. Ascaris lumbricoides posee un gran tamaño, de 15 centímetros a 30 centímetros. Este se localiza en el intestino delgado, pero no se fija a las mucosas. En cuanto al ciclo de vida, el hombre se infecta al ingerir los huevos embrionados. La larva se libera en el intestino delgado, atraviesa la pared y llega por vía sanguínea al corazón y los pulmones. Asciende por vía respiratoria a la laringe y pasa a la faringe y es deglutida para volver al intestino delgado donde madura. Los huevos salen en las materias fecales y van a contaminar lo que es el ambiente. Y posteriormente contaminan agua y alimentos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas pueden presentar diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómito. También presentan problemas respiratorios y alérgicos. Provocan en los pacientes pérdida de peso y desnutrición. Para su diagnóstico se utilizará un análisis coprológico, donde se utiliza suero fisiológico en un portaobjetos. Luego se coloca un cubreobjetos y se procede a observar en el microscopio. También se puede utilizar las imágenes radiológicas, ya que estas permitirán la observación del parásito en su estado adulto en el intestino. Trichuris trichura. Es común hallarlos en países tropicales y subtropicales, también conocido como gusano de látigo. En cuanto al ciclo de vida, el hombre se infecta al ingerir los huevos embrionados. La larva se libera en el intestino y en el colon se convierte en parásito adulto. El huésped eliminará lo que son los huevos en la materia fecal. Estos huevos embrionarán en la tierra y los huevos embrionados contagiarán a la agua y los alimentos. Generalmente, la mayoría de las infecciones que se presentan suelen ser leves. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se va a producir lo que es dolor abdominal, fiebre, diarrea, vómito. Y para su diagnóstico se va a identificar mediante un examen coprológico que consiste en la utilización de un portaobjetos, el cual se le va a colocar suero fisiológico. Posteriormente se lo cubrirá con un cubreobjetos y se observará en el microscopio. Parasitosis tisulares por protozoos. La malaria es reconocida desde épocas muy antiguas en países como China, Egipto, Grecia, Roma. La malaria es producida por 5 tipos de Plasmodium, el cual hablaremos a continuación. Es producida por el Plasmodium vivax. En cuanto al ciclo de vida, poseen un ciclo biológico que involucra a 2 hospedadores. Cuando se alimentan de sangre, los mosquitos anópeles hembras inoculan los esporozoitos al hospedador humano. Los esporozoitos infectan a los hepatocitos y maduran en esquizontes, los cuales se rompen y liberan a los merozoitos. En cuanto al estadio latente de Plasmodium vivax, este puede persistir en el hígado y causar recaídas al invadir el torrente sanguíneo por semanas o incluso meses o años. Después de la replicación inicial en el hígado, los parásitos pasan a la multiplicación asexual en los eritrocitos. Los merozoitos infectan a los eritrocitos y posteriormente se genera el estadio de anillo de los trofozoitos maduros en esquiosantes, lo que hace que los merozoitos se liberen. Algunos parásitos se pueden diferenciar en el estadio sexual, gametocitos. En la otra etapa se da en cuanto a los mosquitos. Los machos se los llama microgametocitos y las hembras macrogametocitos. El parásito va a ser ingerido por los mosquitos anópeles mientras estos se van a alimentar de sangre. La multiplicación de los parásitos dentro del mosquito se conoce como ciclo esporogónico. Y dicho proceso se va a desarrollar en el estómago de los mosquitos. Los microgametocitos penetran en los macrogametocitos generando cigotos. Estos se van a volver
móviles y elongados, o quinetos se los conoce. Estos invaden la pared del estómago del mosquito donde se desarrollan en oxistos. Los cistos crecen y rompen y se liberan en los esporozoitos. La inoculación de los esporozoitos en el nuevo hospedador humano perpetúa el ciclo biológico de la malaria. Ya en cuanto a la malaria, presenta las siguientes manifestaciones clínicas que son sudoración, escalofríos, dolor de cabeza, malestar general del cuerpo. En cuanto a la identificación y diagnóstico que se genera para la malaria, tenemos que lo vamos a poder identificar mediante exámenes microscópicos. Y dentro de este está la gota gruesa, es uno de los exámenes mayormente utilizados. Las pruebas rápidas también van a ser útiles, ya que aquí va a permitir la identificación rápida de antígenos derivados de los parásitos en sangre, utilizando métodos inmunocromatográficos. También están las pruebas de PCR, que son para la identificación de ADN o ARN de los parásitos en sangre. Tenemos las técnicas fluorescentes y las reacciones serológicas. Soma cruce, este parásito causa la enfermedad de Chagas y los reservorios principales son los murciélagos, los roedores, los marsupiales. La enfermedad tiene mayor prevalencia en las zonas rurales y también se puede ocasionar por transfusiones sanguíneas. En cuanto al ciclo de vida, el insecto vector triatoma infectado se infecta de la sangre y libera los tripanosomastigotes en las heces cerca del sitio de la mordedura del insecto. Los tripomastigotes penetran en el hospedador a través de las heridas o de la membrana mucosa intacta, como puede ser la conjuntiva. Los tripomastigotes invaden las células donde se diferencian en amastigotes intracelulares. Los amastigotes se multiplican por fisión binaria y se diferencian en tripomastigotes y se liberan en la circulación sanguínea. Y estos van a infectar una gran variedad de tejidos y se van a transformar en amastigotes en los nuevos sitios de infección. En cuanto a la reinfección, esta se va a reiniciar cuando los parásitos entran en las células e ingieren por otros vectores. En el caso del chinche, este se infecta al alimentarse con la sangre del humano o los animales contaminados. Los tripomastigotes ingeridos se transforman en epimastigotes en el estómago del vector. Los parásitos se multiplican y se diferencian en el estómago y se transforman en trimastigotes metacíclicos infectantes en el intestino grueso. En cuanto a las manifestaciones clínicas, esta va a producir fiebre, dolor estomacal, vómito, náuseas, dolor de cabeza, dolores en el pecho, afectando el corazón. Para el diagnóstico se va a realizar mediante examen microscópico mediante la gota gruesa. Es un extendido de sangre donde se podrá observar el parásito. Así también se puede utilizar tinciones y también se puede observar en fresco. En las biopsias también se puede observar mediante cortes histológicos. En la PCR se va a utilizar lo que es para la identificación del ADN o ARN de los parásitos y a su vez va a permitir determinar si los parásitos se encuentran en fase aguda o crónica. También se encuentran los cultivos, que es una técnica de diagnóstico en la cual se encuentran positivos los casos en un 100%. También podemos determinar el parásito mediante procedimientos serológicos e inmunofluorescencia indirecta. Citosis tisulares por el mintos. Yerheria bancrofti es el causante principal de la laringitis linfática. Los parásitos adultos viven en el sistema linfático y los microfilias
pasan en la sangre durante la noche, donde son tomados por los mosquitos vectores en los que se desarrollan y son infectantes en nuevas picaduras. En cuanto al ciclo de vida, durante la ingestión de sangre en el mosquito infectado introduce las larvas filarias de tercer estadio dentro de la piel del hospedador humano, donde penetran la herida a través de la mordedura. Se desarrollan en adultos, los cuales residen comúnmente en los linfáticos, y las hembras miden entre 80 a 100 milímetros de largo o de 0,24 a 0,30 milímetros de diámetro, mientras los machos miden aproximadamente cerca de 40 milímetros a 0,1 milímetros. Los adultos producen los microfilarias, que miden de 244 a 299 micras, que presentan vaina y tienen periodicidad nocturna. Las microfilarias, estas van a migrar dentro de los canales de la linfa de la sangre, moviéndose activamente a través de la linfa y de la sangre. Los mosquitos van a ingerir las microfilarias durante la ingestión de la sangre. Después de la ingestión, las microfilarias pierden sus vainas y algunas penetran a través de una porción de la pared del proventrículo del cardias del estómago del mosquito, alcanzan los músculos torácicos, y de ahí donde las microfilarias se desarrollan en larvas de primer estado y posteriormente se van a desarrollar en lo que son en larvas infectantes en el tercer estadio. Las larvas infectantes en el tercer estadio migran a través del hemocele hacia el proboscide del mosquito, infectando a otro ser humano cuando el artrópodo se alimente de la sangre infectada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se va a producir un edema, fiebre, dolor de cabeza, hematuria, proteinuria, se genera un compromiso pulmonar, produce linfadenitis y dolor generalizado del cuerpo. Para el diagnóstico de este tipo de parásitos se va a utilizar el examen microscópico en fresco y tinción. También se utilizará biopsias. También se utilizará el método de Cron-Ronc y la identificación por anticuerpos IgG por ELISA. Onchocerca volvulus. En su estado adulto va a habitar en el tejido conjuntivo y subconjuntivo de la piel. La hembra en su estado adulto puede medir 50 centímetros, mientras tanto que el macho mide aproximadamente 5 centímetros. Los parásitos adultos van a formar ovillos escapulados donde puede haber más de una pareja de parásitos. En cuanto al ciclo de vida, durante la ingestión de la sangre, los mosquitos del género Simulium introducen las filarias de tercer estado dentro de la piel del hospedador humano, que penetran dentro de la herida por la mordedura. Y en el tejido subcutáneo, las larvas se van a desarrollar en filarias adultas que continuamente residen en nódulos del tejido conectivo subcutáneo. Los adultos pueden vivir en los nódulos aproximadamente 15 años. Algunos de estos nódulos pueden contener muchos gusanos, hembras y machos. Las hembras miden de 30 a 50 centímetros de largo, de 270 a 400 micras. Los nódulos subcutáneos de las hembras son capaces de producir microfilarias por aproximadamente 9 años. Las microfilarias miden de 220 a 360 micras y no presentan vaina y tienen un periodo de vida de 2 años. Ocasionalmente se los encuentra en la sangre periférica, orina y esputo, pero se les encuentra típicamente en la piel o en los tejidos conectivos de los linfáticos. Una mosca negra ingiere las microfilarias cuando se alimenta de sangre. Después de la ingestión, las microfilarias del estómago de la mosca negra a través del hemocele hacia los músculos torácicos. Ahí es donde las microfilarias se desarrollan en larvas de primer estado y posteriormente las larvas infectadas de tercer estadio. Las larvas infectantes de tercer estadio migran hacia los proboscide de la mosca negra, infectando al humano cuando el artrópodo se alimenta de la sangre. En cuanto a las manifestaciones clínicas, presentan las siguientes. Puede presentar una dermatitis, problemas visuales, edemas,
en el cuerpo, inflamación. Y en cuanto a la determinación del diagnóstico, se va a realizar mediante biopsia de piel, PCR, método de Manzotti, que consiste en la administración de una dosis única de 50 miligramos de dietilcalbasamina, lo cual produce el padecimiento de una reacción alérgica por desnutrición y microfilarias, caracterizada por el prurito y el edema localizado en la cara y cuello, lo cual presenta edema, fiebre, malestar general, y estos síntomas son más acentuados a las 24 horas. Luego, al cabo de 5 días, este va a desaparecer y va a dejar una secuela, pero